Bien, ya está en el estudio central del nuevo Canal 11 el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu. Gracias por estar aquí, Julio. No, muchas gracias por la invitación. A ver, Julio, el pueblo peruano está medio desconcertado porque se han producido dos hechos, uno de justicia electoral y otro de la justicia ordinaria, penal. Uno sobre el caso del señor Guzmán y el otro que el Poder Judicial ha absuelto a todos los implicados en el caso de los Petroaudios. Los personajes más conocidos son Rómulo León y Alberto Quimper. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo lo adelanté un poco cuando me pidieron opinión ahora en la mañana. He dicho que me parece que está finalmente consumado el faenón que alguna vez anunciaron ellos mismos en las conversaciones que sostuvieron y que fueron registradas en audios que fueron revelados públicamente. Creo que a todos nos quedó claro en ese momento que había en ese instante indicios y que luego se convirtieron en pruebas contundentes de la comisión de delitos graves de corrupción que involucraban tanto a funcionarios públicos como a sujetos privados, ¿no es cierto?, que tenían o que hacían gestión de intereses ilegalmente. Este proceso, si tú recuerdas, ese audio fue transmitido en octubre del 2008. O sea, han pasado 8 años para que recién tengamos una sentencia de primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, este caso se convierte, creo yo, en simbólico por dos razones. Una, por la claridad y la contundencia de las pruebas en contra de los imputados de un lado, y otro, por la lenidad o la dilación y la poca eficiencia de un poder judicial que ha demorado 8 años en tener una sentencia y además absolutoria, ¿no? Yo hace un rato conversábamos, yo te decía, el resultado estaba un poco, era previsible, estaba cantado, porque unas semanas antes el mismo tribunal, el mismo colegiado, había declarado las pruebas más importantes, los audios que escuchamos todos en el 2008, y también los correos electrónicos que fueron incautados, por orden judicial, obviamente, como pruebas ilícitas. Entonces, que no tienen validez. Esos audios que todos escuchamos y que eran las conversaciones entre el señor Quimper y el señor Rómulo León, eso no ha sido tomado en consideración, ha sido descartado. Exacto, exacto, ¿no? Pero era la evidencia. Era la evidencia, por cierto. Claro, aquí lo que ha habido, alguien podrá decir, bueno, finalmente si fueron obtenidas ilícitamente, pues son ilícitas y no pueden ser utilizadas en un proceso para imputar delito a un sujeto. Bueno, eso no es necesariamente absolutamente cierto, ¿no es cierto? El juez debe, en mi opinión, siempre someter a un test o a un balance, ¿no es cierto?, o a un juicio de ponderación los derechos que están en cuestión. Nunca es verdad, es más bien una falacia, aquello de que mis derechos empiezan donde terminan los del otro. O sea, eso no es verdad. En derecho eso no funciona así. Los derechos están permanentemente en conflicto y es el juez que tiene que escoger, ¿no es cierto?, uno por encima del otro. Exacto, en cada caso concreto. En este caso lo que se está vulnerando, abdicando el tribunal de hacer ese juicio de ponderación, es un principio que ha sido elevado además a la categoría de principio constitucional por el Tribunal Constitucional, que es la lucha contra la corrupción. Ahora, una pregunta, Julio. El tema de la sensación que queda en la ciudadanía de impunidad, independientemente del resultado que se tiene que acatar y respetar, hay una sensación de impunidad no solo por este caso. El otro día yo escribí en correo respecto al tema de las encuestadoras mafiosas, sí, y me refutó el editor de Perú 21 y me dijo, ¿cómo puedes decir que Datum y que esta CPI son así? Le digo, basta con revisar la historia y ver el trato que tuvieron ellos con Montesinos. Sí. No, ya pasó, pues ya pasó mucho tiempo, ahora son santos, son santas palomas. ¿Tú qué piensas? No, es terrible, es un pésimo mensaje, ¿no? Y hay que recordar además, claro, si pasó mucho tiempo, efectivamente opera la prescripción de la acción penal, que ha pasado en este caso también. Tú recuerdas que Quimper no está más procesado porque finalmente él fue excluido del proceso porque sus delitos prescribieron. A ver, sin ir muy lejos, Alan García, digamos, el gran proceso que tuvo, cuando él vuelve, ¿no? Él vuelve y sus delitos habían prescrito. Por cierto. No se acuerda mucha gente. En algunos casos, sí, pues en ese caso emblemático, contundente, además, García tuvo que huir del país para poder permitir que sus delitos prescriban, y en otros casos simplemente el Ministerio Público ha decidido no abrir investigación en su contra, como en el caso de los narcoindultos, donde también
por lo menos los indicios son absolutamente contundentes como para la apertura de una investigación, ¿no? Pero bueno, te decía, yo creo que esto es una muy mala noticia para la lucha contra la corrupción. Esto puede generar, si bien las decisiones de los colegiados o los jueces son particulares y son exclusivas de los casos que revisan, esto sí puede generar un precedente nefasto, ¿no es cierto? Entonces, sí puede un juez que tenga el mismo dilema, ¿no? Decir, bueno, en su momento el colegiado, el tercer juzgado penal liquidador, tomó la decisión de no someter esto a un juicio de ponderación y prefirió simplemente declarar pruebas ilícitas a estos medios de prueba obtenidos ilícitamente, y con eso los sabios nunca los escuchábamos, nunca sucedió, ¿no? No existió. Terrible. O sea, todo eso que todos vimos es como si no hubiese existido. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con otro caso del cual hemos sido informados hoy. Han denunciado a un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones de haber recibido 10 millones de soles para emitir una sentencia contra el señor Guzmán. ¿Esto es real? O sea, hay un abogado con colegiatura del Colegio de Abogados 9.350, o sea, debe ser una persona muy joven, denunciando esto, que el señor Elías Aybar Carrasco habría recibido 10 millones de soles. ¿Eso puede ser verdad? Digo yo, o sea, ¿hay evidencias o modo de probar esto? Porque eso pone en tela de juicio todo el proceso. Sí, sin duda, sin duda. Es muy delicado, ¿no? Muy delicado. Y es muy delicado que una persona, un abogado sobre todo, haga una imputación de este calibre pruebas, sin pruebas, ¿no? Porque no ha acompañado ninguna prueba. No ha acompañado ninguna prueba, ha anunciado que las va a presentar después. Yo estaba leyendo un poco la historia de este señor y creo que es una persona dedicada a digamos, ocupar primeras planas por este tipo de denuncias. Decían de él que era una especie de vacador profesional, porque presentó más de una vez denuncias contra Susana Villarán pidiendo su vacancia. Además, la gente de Todos por el Perú está promocionando esta denuncia como si fuese... Yo creo que se equivocan, ¿no? Yo creo que se equivocan porque, ojo de quién estamos hablando, habría que analizar de quién estamos hablando. Además... ni una sola prueba dice que le han pagado un maletín. No, creo que es muy poco seria la denuncia. Esperemos a ver si presenta las pruebas. Claro. Ahora, esta sensación de impunidad que vive todo el país, en donde la gente ya no cree ni en el Poder Judicial, ni en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué sensación nos deja tú que eres abogado? Yo también, pero digamos, si los abogados estamos medio perplejos con estas resoluciones, ¿qué piensa el ciudadano común? Lo que piensa básicamente es que la justicia no existe, que acceder a la justicia es absolutamente irreal, utópico, ¿no? O que el que más plata tiene accede a la justicia. Por cierto, este tipo de decisiones, y claro, todas las relacionadas, por ejemplo, con acceso a determinados magistrados o decisores a nivel administrativo, inclusive lo que trasladan al imaginario colectivo es la idea de que para obtener justicia, pues hay que tener dinero, hay que tener relaciones, ¿no? Y eso lo entienden muy pocas veces como un problema de derechos, y es un problema de derechos, es un problema básico de derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios. Ahora, ¿qué pasa, Julio, con respecto a ciertas sentencias que son cuestionadas, que la opinión pública no termina de entender? El caso de Cecilia Chacón es un caso, digamos, emblemático, sí, como lo es el caso de los petroaudios. En el caso de Cecilia Chacón, ¿qué es lo que ha pasado? Porque no queda claro si finalmente ella ha sido absuelta. ¿Cuál es tu No, bueno, no ha sido absuelta. Allí ha habido un recurso de nulidad respecto de una sentencia de primera instancia que en su momento retrotrajo todo al momento de la acusación. Se discutía si siendo el delito imputado el de enriquecimiento ilícito, el competente para investigar y para ejercer la acción penal era el fiscal de la Nación, no un fiscal provincial. Entonces se discutía que esto hubiese sido accionado por un fiscal provincial. Lo que dice ahora la Fiscalía de la Nación es que en algún momento en el año 2002 hubo una transmisión de competencias de la Fiscalía de la Nación a los fiscales provinciales para que estos pudieran ejercer la acción penal aún en el caso de los delitos de enriquecimiento ilícito. Por eso el fiscal Peláez lo que ha hecho es pronunciarse respecto de eso y pedirle a la Suprema que se pronuncie nuevamente sobre este tema. Por lo tanto, mucho menos ahora, después del dictamen del fiscal supremo José Peláez, este es un caso acabado, ¿no? La señora sigue siendo procesada, sigue siendo imputada por un delito grave de corrupción, yo te diría que el más grave
de los delitos en el catálogo de delitos contra la administración pública, ¿no? Ahora, regresando por un instante al tema con el que iniciamos la entrevista, en el caso de los petroaudios, ahí sí ya esta sentencia del Poder Judicial es definitiva, ya ahí termina el caso. No. Entiendo que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han interpuesto un recurso de nulidad. Esto se tendrá que ver en la Corte Suprema. Sin embargo, lo que sí es definitivo es la declaración de ilegalidad de las pruebas, porque esto sí fue generado en un incidente fuera del grueso del proceso, ¿no es cierto? Y en ese momento, tanto el Ministerio Público como el Procurador se desistieron de presentar el recurso de nulidad. Ahora, pero ya si no existen pruebas que valgan, si no son pruebas ilícitas, difícilmente van a poder ser sancionados, ¿no? Sí, habría que ver cómo se comporta la Suprema en relación a algunos testimonios que han dado cuenta de la conducta de estos sujetos, ¿no? Yo la verdad es que dejé de atender, digamos, con detalle minimalista al proceso después de que salía de la Procuraduría, pero entiendo, porque he hablado en algún momento con el Procurador Segura, que más allá de los medios probatorios que han sido declarados ilícitos, pues hay algunos medios de prueba importantes. Última pregunta respecto al caso que no tiene que ver con derecho penal expresamente, sino al tema de Todos por Perú y todo este asunto en el jurado. Yo he leído la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y al parecer las actas habían sido fraguadas o no serían reales respecto de lo que ocurrió en ese partido. ¿No hay también un aspecto penal ahí respecto de lo que ocurrió en el seno de ese partido? Bueno, si ha habido efectivamente algún tipo de adulteración o de presentación de documentos falsos, pues sin duda que podría haber digamos, materia para investigar a nivel preliminar en el Ministerio Público, ¿no? No lo sé. No yo tampoco conozco, no conozco el detalle, ¿no? No conozco el detalle, pero sí, evidentemente, si hubiese esa adulteración, pues sin duda habría materia para ser investigado. Y como abogado, ¿qué piensas tú de esta resolución que dejaría fuera de carrera, al parecer todavía no es algo definitivo, sí, a este candidato y a este partido que está demostrado que no cumplió con la legalidad de los procedimientos del partido? Yo creo que, a ver, esta es una opinión personal, he conversado con varios amigos abogados y no abogados. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una competencia doble, ¿no es cierto? Tiene el ejercicio de sus facultades administrativas y también las relacionadas con derecho, básicamente jurídicas, ¿no? Y lo que ha hecho ahora es, en el ejercicio de estas primeras competencias, declarar inadmisible la inscripción del registro de organizaciones políticas. Esto no afecta, ¿no es cierto? Esta decisión no afecta eventualmente derechos fundamentales de nadie, ¿no es cierto? Lo que sí podría afectar derechos fundamentales es la negativa a la inscripción de la lista parlamentaria y de la plancha presidencial. En ese caso, yo lo que entiendo, tú eres abogado igual que yo, es que eventualmente el jurado electoral especial primero podría, aplicando control difuso, decir, ¿no es cierto?, una norma de rango constitucional es mayor, claro, que la norma de rango legal y por tanto, ¿no es cierto?, si hay una oposición o si hay una especie de distorsión del precepto constitucional por parte de un conjunto de normas, pues yo prefiero la norma que defiende derechos fundamentales. Podría ser, ejercer control difuso, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver si eso es posible. Escuchaba al doctor García Toma de temprano decir que eso, sin embargo, tendría que leerse sistemáticamente con el derecho a la igualdad, ¿no es cierto?, a la igualdad ante la ley, y que todos los demás sujetos en otros partidos políticos se habían comportado de acuerdo a lo que dicen las normas. Claro, yo recordaba, este señor, ¿no? Yo recordaba lo que se le atribuía al mariscal Benavides: para mis enemigos, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? Si es que aplicamos la ley tiene que aplicarse para todos, el Estado de Derecho tiene que ser para todos, no podemos darle preferencia a unos y no a otros. Sí, es verdad, es verdad. Sin embargo, como sabes, pues cuando la ley puede, digamos, distorsionar la vigencia o la efectividad o el disfrute de un derecho fundamental, es posible preferir, ¿no?, la norma constitucional. Vamos a ver qué pasa. Yo mañana les prometo una columna bien interesante en el diario Correo, escrito sobre el tema. Para mí esto todo es un gran show que lo victimiza este señor, pero bueno, vamos a ver qué dicen al final nuestras autoridades electorales. Gracias, Julio, por estar aquí.
Y la verdad es que sería bueno tenerte más a menudo en el panel de Habla el Pueblo para poder discutir sobre estos temas que preocupan a la ciudadanía. Con gusto. Bien, bueno, yo me despido, los dejo con las noticias con Yanina e inmediatamente después Habla el Pueblo con un interesante panel para tratar los temas de actualidad. Buenas noches.